Aquí, en Cuentas Claras, les hacemos un reconocimiento y analizaremos de la mano de ellas los retos y genuinos reclamos para cristalizar en los hechos la igualdad de género en acceso a recursos y oportunidades en todos los ámbitos de la vida económica y social. Por ello, me da mucho gusto darle la bienvenida esta noche a la maestra Adriana Hernández Ortiales, consultora en finanzas públicas y a quien usted ya conoce. Buenas noches, Adriana. Hola, doctor, un gusto estar contigo una vez más para analizar el presupuesto con perspectiva de género. Ya lo creo que sí. Para ello, bueno, nos vamos a apoyar en algunas láminas que tú preparaste gentilmente y bueno, nada más te pediría de favor, le indicarás a nuestra producción cuando pase a la siguiente. Claro que sí, empezamos con la primera y hoy, el 8 de marzo, tenemos que tener muy claro que la tasa de participación económica para la mujer es casi la mitad que la del hombre. Mientras el hombre tiene cerca del 75%, la mujer solamente tiene una participación del 42%. El trabajo no remunerado, aquel que no genera un sueldo, como el cuidado de los niños o de alguna persona con discapacidad o de adultos mayores, la mujer invierte 462 horas y el hombre solamente 89 horas. En cuanto a los derechos de propiedad, mientras el hombre tiene el 60% de las tierras a su nombre, la mujer solamente tiene el 40%. Y cuando hablamos sobre la brecha salarial, la mujer debe trabajar un mes adicional para igualar el sueldo de un hombre. En cuanto a servicios, 4 de cada 10 mujeres vive en pobreza. La siguiente. Por eso, a partir de 2008 se creó el anexo 13, es la parte del presupuesto de egresos donde se etiquetan los recursos que van destinados para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Aquí tenemos programas como el de salud materna, sexual y reproductiva, tenemos las estancias infantiles, las becas a posgrados o programas que van en camino a disminuir la violencia contra la mujer. Desde 2008 hasta 2018 había tenido un crecimiento constante y en 2018 había alcanzado los 47,000 millones de pesos. Sin embargo, con el inicio de la actual administración tuvimos un recorte de el 60%. A pesar de que se presume que hay un crecimiento en este anexo de más del 400%, si nosotros aislamos los 13 programas prioritarios como las pensiones para adultos mayores, Sembrando Vida, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Jóvenes becas para el bienestar Benito Juárez, si nosotros aislamos esos 13 programas, el anexo sufre una caída de más de la mitad de lo que se tenía en 2018. Quiere decir que aquellos programas que combatían, por ejemplo, el cáncer de mama o cervicuterino o las estancias infantiles tuvieron un recorte, lo que está haciendo que la brecha entre hombres y mujeres sea más severa que años previos. La siguiente. Aquí podemos ver justo cómo si aislamos esos 13 programas en 2018, los programas que sí garantizaban la igualdad entre hombres y mujeres tenían 56,000 millones de pesos. Para 2019 cayeron a 24,936 millones de pesos. A la fecha no se han recuperado, ni siquiera han alcanzado los niveles que tenían ya digamos en 2011 o 2012. Entonces, los programas que ahora engordan este anexo 13 no tienen reglas de operación que garanticen que en la práctica sí se está llevando un combate contra la violencia, una mejora en la igualdad entre hombres y mujeres o mayores oportunidades para las mujeres. Ya sabemos, por ejemplo, el tema de estancias infantiles o el de escuelas de tiempo completo que recientemente desapareció. Este tipo de acciones lo que hace es profundizar la desigualdad entre hombres y mujeres. Vaya, esto quiere decir hasta aquí, mi querida Adriana, que los programas que habían tenido cierta proyección hacia el largo plazo para atender justamente a las mujeres han sufrido severos recortes, como señalas, del 50%. En esas circunstancias, entonces, ¿qué nos esperaría ver en términos también de los programas que apoyan la no discriminación y la no violencia hacia las mujeres? Pues justamente en esos programas también vemos recortes que han venido desde 2019 a la fecha. Y por ejemplo, ya que hablábamos de estancias infantiles, seguramente podrían argumentar que tenemos un nuevo programa que apoya a las madres trabajadoras, pero este programa ni siquiera se acerca al 50% de lo que tenía el programa de estancias infantiles. O sea, además de que lo eliminaron, los nuevos programas no tienen la misma asignación y además al darle el recurso directamente a las madres no pueden encontrar, madres y padres no pueden encontrar un lugar en una estancia para sus hijos como el que sí tenían derecho antes en una estancia del IMSS o del ISSSTE o de las de desarrollo social.
Pueden pasar a la última lámina en los temas de salud materna, sexual y reproductiva, que aquí es donde teníamos todos los recursos que se destinaban para cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de pulmón, cáncer de endometrio y también el tema de violencia de género. Tenían alrededor de más de 1.500 millones de pesos. Hoy tienen una cantidad que es por debajo de los 500 millones de pesos, lo que sea estos programas que sí garantizan que llegue el recurso a una mujer. En el caso de los programas como Sembrando Vida o Precio de Garantía, cuando tú te vas a la práctica, tenemos evidencia de programas como Precios de Garantía que un solo hombre se lleva el 10% de todo el programa. Y las mujeres que tienen acceso a este tipo de programas apenas se alcanzan algunos créditos de 200,000 pesos, cuando la mayoría de los hombres tienen acceso a créditos de más de 1,5 millones de pesos. Eso también tiene mucho que ver con el tema de propiedad en la tierra. Dado que las mujeres no son dueñas de la tierra, no pueden reclamar este tipo de apoyos. Por lo tanto, también, si vamos a hacer programas como Precios de Garantía, tenemos que garantizar que todas las mujeres también sean dueñas de la tierra, porque entonces así tus programas no serían regresivos, sino que estarían incentivando hacia la igualdad entre mujeres y hombres. Adriana, esto quiere decir, en pocas palabras, si el presupuesto que es revisado por todos los legisladores y legisladoras, esto quiere decir que para este año 2022 no hay excusa para que esa mayoría o esta equidad ahora que resulta en el cuerpo legislativo, pues sea impulsado por las mujeres legisladoras para que en ejercicio presupuestal se sea consciente perfectamente de esto que estamos revisando contigo. Sí, tenemos que, para el presupuesto 2022 no hay nada que hacer, así viene el ajuste del 50%, sería para 2023, y aquí es donde deben hacer, como ya lo hemos platicado tú y yo muchas veces, el tema de un sistema de cuidados. Un sistema de cuidados también cerraría la brecha entre las desigualdades porque atenderías a los menores, lo que permitiría que las mujeres pudieran salir a trabajar, atendería a las personas con discapacidad, lo que se reflejaría en una reducción de las horas que las mujeres invierten en el cuidado de algún familiar, sí. Y esto mejoraría sin duda la actividad económica y se trasladaría hacia el crecimiento económico del país. Pero eso le toca a las legisladoras que voten el presupuesto 2023. Por ahora, 2022, no podemos más que revisar que esto poco que se asignó no tenga recortes durante 2022. Bueno, pues entonces todas las mujeres que nos están escuchando presionen a sus legisladoras, a sus representantes, tanto locales como a nivel federal, para que programas como estos no sigan recibiendo menos recursos y además podamos también tener cuentas claras sobre el uso de los mismos. Te agradezco muchísimo, mi querida Adriana, por esta capacidad de síntesis, habernos compartido esta valiosa información y sobre todo reconocerte a ti también como mujer, lo valiosa que eres para este programa. Gracias, doctor. Que tenga bonita noche y abrazo a todas las mujeres que andan hoy levantando la voz por todas. Ya lo creo. Muchas gracias. Bueno, pues los apoyos para las mujeres con programas de política pública son fundamentales para la actividad económica nacional, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Adriana Hernández Ortiales. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.